Apartó la vista como lo haría cualquier persona que es observada de esa manera por un vagabundo, pero casi al momento la volvió nuevamente a su encuentro. Había repetido una vez más la palabra Goigro. El grito de Iván desde la entrada del edificio le hizo seguir su camino, y se alejó del extraño individuo dándole la espalda, y ni una sola vez volteó en busca de su mirada. Su amigo parecía molesto porque era él quien tenía la llave para abrir la casa. Esa noche, durante la cena, comieron pasta con atún envueltos en un profundo silencio. Al terminar, cada uno se dirigió a su habitación y se encerraron para no salir hasta el otro día. Por alguna razón, él no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquel extraño sujeto, y lo que más lo desconcertaba era esa misteriosa palabra sin sentido que tanto repetía. ¿Era acaso su nombre? Jamás había escuchado nombre semejante. Goigro. No, no era posible. No su nombre. Se puso a hojear desinteresadamente los borradores del libro que estaba escribiendo, y sin saber por qué, sintió un asco infinito. Lo que leía le parecía superficial y estúpido, y la verdad, estaba comenzando a dudar con respecto al valor real del proyecto. Del total de las hojas, había muchas en blanco y pocas escritas. Las acomodó más o menos en orden y las arrojó sobre la cama. Se levantó y fue hasta el armario con la intención de acomodarlo. La ropa parecía estar cobrando vida, y como un cuerpo orgánico y amorfo parecía querer alcanzar el suelo. Los calcetines estaban todos mezclados y las camisetas todas arrugadas. Siempre le pasaba lo mismo. Cuando decidía poner orden al armario, le entraba un sueño insoportable. Luego de sujetar algunos pantalones y fracasar en el intento de doblarlos correctamente, decidió ir a acostarse, puesto que no conseguiría poner orden en ese caos y se le cerraban los ojos. Luego, en mitad de la noche, un inquietante sueño lo vio despertar cubierto en sudor y desesperación. Se había desarrollado en un extraño parque donde se encontraban unas grotescas figuras de piedra, y él se encontraba de pie en lo que al parecer era el centro del lugar. El extraño anciano que había visto en la víspera se encontraba en una elevada colina, a unos 100 metros, y a los gritos quería comunicarle algo que debido a la distancia se perdía. Se distorsionaba sonando ininteligible. Aguzando el oído, esperaba reconocer la palabra Goigro, que tanto repetía, pero era inútil. Lo que trataba de comunicarle se parecía más a un grupo de frases unidas entre sí y no a la insistente palabra. Al bajar la mirada de la colina, observó que en sus manos sostenía un libro. En el segundo siguiente intentó abrirlo, mas observó que sus tapas no podían despegarse. Podría haber creído que era su libro, el de las amas de casa, pero, con esa seguridad misteriosa que siempre mora en los sueños, sabía que no lo era. Dejó el libro en el suelo y buscó con la mirada al anciano, quien ya había desaparecido en la distancia. Mientras exploraba visualmente la colina, posó sin proponérselo la mirada sobre las figuras que se encontraban desperdigadas por el parque. El espanto lo invadió al caer en la cuenta de que entre las figuras de piedra se encontraba una estatua de su amigo Iván. Luego encontró al anciano de la casa donde trabajaba y, a su lado, con la mirada petrificada, a la anciana. Después sí, aunque no reconocía a las demás figuras, a partir de ese momento comenzó a sentir una angustia que nacía en su estómago y poco a poco se extendía por todo el cuerpo. Despertó súbitamente ante los gritos de Iván desde la cocina, quien exclamaba que ya era tarde y que el desayuno estaba listo. Todavía con el cuerpo adormilado y con un hormigueo en la pierna que le hacía cojear, se dirigió hasta donde estaba su amigo, quien presentaba un excelente humor esa mañana. No mediaron palabra durante el viaje, aunque de cuando en cuando Iván sonreía, sin motivo aparente, y de modo misterioso. Al llegar a la casa de los viejitos, se percataron casi al mismo tiempo de que el buzón del correo yacía en el suelo, a un costado del camino, junto al agujero donde siempre había estado clavado.
descender del coche, trataron de levantarlo y llevarlo a su sitio, pero en el momento de alzarlo la madera se desintegró dejando una pequeña nube de polvo en el aire. Iván se extrañó y comentó a su amigo que había visto ese buzón firmemente clavado en el suelo el día anterior. Se abrió la puerta de la casa y apareció la anciana. Trataron inútilmente de lograr que se interesara por el asunto. Iván le explicaba que podía solucionar el desperfecto colocando uno nuevo, mientras que él sujetaba entre sus manos lo que quedaba del roído buzón. Ella se mantenía inmutable, como si no los escuchara, como si sus pensamientos estuvieran en otro lado. Retrocedió sobre sus pasos y entró nuevamente en la casa. Iván miró a él como si éste pudiera dar una explicación de la actitud de la anciana. Se dirigieron a la casa por la puerta que ella había dejado abierta. Antes de entrar, él colocó el buzón en el lugar que tiempo después habitaría en su imaginación. Una vez adentro, la anciana explicó como pudo que debía marcharse lo antes posible, para lo que necesitó casi un cuarto de hora debido a su precario castellano. Cuando la mujer cerró la puerta tras de sí, dejando a los amigos dentro de la casa, Iván se dirigió a su amigo en estos términos. «Escucha, debo regresar a la ferretería para comprar algo que falta. ¿Por qué me miras así? Es verdad que podríamos haberlo comprado antes, pero bueno, me olvidé». «No, lo que pasó fue que cuando veníamos para aquí a la ferretería aún estaba cerrada. Sí, eso fue lo que pasó». La manera en que se contradecía a su amigo le dio la certeza de que estaba mintiendo u ocultando algo. Pero, ¿cómo saber en realidad a qué volvía a ese lugar? ¿No le había alcanzado con saber que la cajera que pretendía estaba embarazada de su novio? Nuevamente decidió evitar las preguntas. Luego de unas breves instrucciones, Iván partió sin el menor indicio de sentirse culpable por algo. En menos de media hora, él había finalizado todas las tareas que le habían encomendado, y acomodaba y desacomodaba las herramientas tratando de matar el tiempo. Pero el tiempo se resistía y no daba el brazo a torcer. Cuando ya se enfrascaba en la contemplación del techo, sintió una voz que lo llamaba. «Señor, por favor», dijo la voz trémula del anciano desde algún rincón de la casa. «Por favor», repitió insistentemente la voz, al no obtener respuesta. «Ya empieza», dijo él, en voz baja, lanzando un bufido. Se dirigió en dirección de la voz. Tuvo que buscarla con la imaginación, debido a la acústica de la casa que lograba que los sonidos se expandieran a capricho. Una luz proveniente de la habitación contigua a la cocina le confirmó la dirección. Era la misma habitación donde se había encontrado con el anciano en la oscuridad, y donde lo había sorprendido trabajando en la maqueta. Tal confirmación lo inquietó, y enseguida notó que las palmas de sus manos comenzaban a sudar. Trató de controlar la respiración, inspirando pausadamente y exhalando con suavidad. Parpadeó 2 veces seguidas y entró en la habitación. Contemplando la habitación con la luz encendida, ésta presentaba un aspecto de mucho mayor descuido de cómo lo recordaba. Las paredes estaban sucias y con la pintura descolorida y cayéndose a jirones. La única ventana mostraba unas cortinas roídas por el tiempo y por la humedad. Apenas si entraba un vestigio de luz solar desde el exterior. El suelo estaba lleno de basura, y se podría decir por el aspecto general del lugar que era utilizado como taller o trastero. El anciano estaba parado frente a una mesa rectangular que se encontraba en el centro de la habitación, y que era la misma donde lo había visto el día en que ocurrió el encuentro en la oscuridad. Con las manos llenas de pegamento trabajaba en lo que a primera vista se asemejaba a una casa en miniatura. No le sorprendía a él que el viejo se mantuviera sin la silla de ruedas, puesto que al parecer solo la utilizaba cuando le venía en gana. Carraspeó suavemente para hacer sentir su presencia. El anciano se sorprendió y le dedicó una mirada extraña, como si no lo hubiera reconocido, y además, como si no fuera él quien lo había llamado. Mas luego sonrió, y haciendo un ademán de cortesía, lo invitó para que se acercara hasta la mesa. Se lo veía muy alegre,
Llevaba un delantal completamente impregnado del pegamento que estaba utilizando en la tarea, y su rostro exhibía también los vestigios de la cola en el labio inferior y las mejillas. Seguidamente, y con la mayor de las naturalidades, empezó a hablarle en francés a él. Como era de esperarse, aquel no entendió ni una palabra. Se dio cuenta que era inútil decirle a aquel hombre que no hablaba su lengua, por lo que decidió fingir que lo entendía. ¿Qué importancia podía tener después de todo comprender lo que dijera ese viejo excéntrico? Le sonreía todo el tiempo y asentía con la cabeza, fingiendo comprender cada una de las palabras que le dedicaban. El anciano, viendo que él aprobaba con la cabeza, se enfrascó en su discurso y se ensanchó en su felicidad. Era evidente que por alguna razón ese muchacho le caía bien. Entonces él se centró en la casita que el viejo estaba construyendo. Era una diminuta vivienda que a una escala real presentaría unas dimensiones considerables. El pegamento inundaba casi todos los sectores. Las paredes vertían el excedente del pegamento por la parte inferior y presentaban una estabilidad frágil. El techo, si se mantenía en su lugar, era debido al pegote viscoso que asomaba por todas partes. Poseía a su vez algunas puertitas distribuidas al azar por el excéntrico constructor. Una diminuta ventana había sido destinada en lugar de una puerta, y la chimenea parecía escupir hollín pegajoso que se dispersaba hasta casi la primera planta. Si bien quedaba demostrado que el anciano no poseía habilidades manuales, también se observaba que no había reparado en gastos. Había colocado con esmero arbolitos adornando la diminuta finca. En ese momento, él se percató que la pequeña casa era en realidad la misma casa en donde se hallaba, la misma en donde creía reconocer las consecuencias del ocio en la vejez. Le sorprendió a la vez la precisión y el esmero en la obra. Distinguió que en el centro de un grupo de arbolitos había una piscina de similares proporciones a la que se encontraba en el jardín. La manera en que se movía el agua en la piscina, porque también había puesto agua, le anunció por vez primera la inestabilidad de la mesa. El anciano no había parado ni un segundo de hablar. La confianza que le había infundido la idea de que ese muchacho lo comprendía parecía haberlo animado hasta la complacencia. Su tono, que por momentos parecía disminuir, solo era para elevarse de improviso al punto de hacer estridente su monólogo. Agitaba los brazos queriendo dar énfasis al discurso que el otro jamás comprendería. En la mano derecha poseía el frasco de pegamento que utilizaba para empalmar los complementos de la casita, y a consecuencia de sacudir nerviosamente su brazo, diseminaba por toda la finca una lluvia pastosa que todo lo manchaba y embadurnaba. Si hubieran existido diminutos habitantes en la casa, de seguro hubieran creído que el anciano era un cruel demonio que echaba sobre su pueblo nefastas maldiciones, pensó él. En ese momento, el discurso del anciano menguó en cuanto a intensidad y volumen. El tono de complicidad con que ahora hablaba daba la certeza definitiva de que ese viejo y decrépito hombre estaba totalmente convencido de que lo estaban comprendiendo. Luego de hablarle mientras lo señalaba con el dedo, se formó un silencio incómodo. Al parecer le había hecho una pregunta. Como aquel tardaba en contestar, el rostro del viejo mutó hasta lanzarle una mirada inquisidora. Seguidamente sujetó uno de los bordes de la mesa e hizo mover toda su base al punto que casi se desmorona la construcción. Él comprendió entonces la razón que había impulsado al viejo a solicitar su ayuda. Quería que le arreglara la mesa. Mientras tanto, el viejo seguía agitando bruscamente toda la estructura y todo temblaba y se contorsionaba sobre su base. Finalmente se decidió a intervenir. Toda la construcción de la casa peligraba, por lo que avanzó hasta quedar frente a la diminuta urbanización, de cara al anciano. «Señor, por favor», dijo, esta vez en castellano, mientras no dejaba de sacudir la pobre finca, logrando convulsionar a todos los pequeños arbolitos que se agitaban como a merced de una tormenta tropical. Luego de una rápida inspección, comprobó que la falla se debía a que la mesa poseía 3 de sus 4 patas flojas,
y al mínimo movimiento todo se agitaba en la superficie. De un rápido salto se levantó y fue en busca de un destornillador y un pegamento adecuado. El que poseía el viejo no era aconsejable para la tarea, para solucionar la falta de estabilidad. El anciano, que interpretó al instante que lo habían comprendido, estalló en gritos de júbilo. Soltó el envase del pegamento dejándolo caer en la diminuta piscina, y empezó a girar sobre sí mismo con una habilidad inusual en una persona decrépita. Aún se mantenía con este entusiasmo unos minutos después, cuando él regresó con el pegamento en sus manos. Fue necesario apartarlo de al lado de la mesa, puesto que seguía con su danza y hacía peligrar toda la construcción. De todas formas, necesitaba el lugar despejado para poder acceder al lugar donde las patas requerían la reparación. Casi sin intervalo, el viejo tornó a hablar, y esta vez de manera más acelerada. Una vez finalizada la tarea, él meneó de manera violenta la base de la mesa, y la casa y sus arbolitos apenas si se movieron. El viejo comenzó a aplaudir desenfrenadamente al comprender el éxito del arreglo. Cuando él consideró que ya podía marcharse y se puso en camino, sintió que el anciano le aferraba del brazo. Su mirada expresaba un profundo agradecimiento. Sus ojos despedían un fulgor similar al animal que se lo ha salvado de una trampa en el bosque. Una ilimitada complacencia lo hacía parpadear ininterrumpidamente. Pero nada parecía impedir que cesara con el discurso. Ponía un dedicado esmero en acentuar cada una de las palabras que inútilmente pronunciaba. Sin soltarle el brazo, empezó a arrastrarlo hacia un rincón de la habitación. Lo que decía en su lengua parecía tener alguna raíz de súplica. El lugar donde lo conducía tenía una especie de armario empotrado, y estaba al lado de la ventana. Cuando estuvieron frente al armario, el viejo abrió sus puertas dejando al descubierto que dicho armario tenía una profundidad considerable. La oscuridad de su interior desapareció cuando el hombre accionó el interruptor de la luz, de una lámpara que permitía ver en su interior, y todo cuanto allí se encontraba surgió ante la vista. Gran cantidad de objetos se encontraban agrupados sin orden en aquel lugar. Pese a tener unas estanterías a ambos lados, había varias cajas de cartón dispuestas de cualquier manera en el suelo. Contenían diversos juguetes de plástico, como trencitos, cochecitos y algún que otro barco del mismo material. Todo aquello cubierto de polvo, y la atmósfera estaba cargada de humedad y dejadez. El horror vino de improviso cuando él descubrió reposada en el fondo a la silla de ruedas que el anciano usaba para fingirse inválido. Empezó a sentir como un pesar efervescente subía desde sus adentros, pero rápidamente se disipó, puesto que el viejo tomó, con una rapidez que asombraba, una botella de brandy y 2 copas de una de las estanterías superiores del cuchitril. De un empujón lo condujo nuevamente hasta la mesa, y acercó una silla para él, procurándose de inmediato una a sí mismo. Cuando quería, aquel hombre se desenvolvía con una habilidad envidiable, pensó él. Colocó pesadamente la botella polvorienta sobre la mesa en un lugar que quedaba libre. Seguidamente sopló la botella, y en el interior de la misma se empezó a divisar un aterciopelado y viscoso líquido, seguramente de elevada graduación alcohólica. Sirvió las 2 copas hasta la mitad, y levantando la suya con la diestra, dijo en perfecto castellano: «Señor, por favor». Él a su vez levantó la copa hasta que ésta golpeó con la del anciano, creando un agudo tintineo. Volvía ahora a hablar en su lengua, pero suavemente, acariciando los terrenos del susurro. Podría ser aquello una especie de confesión, pensó con tristeza él. Luego recordó que había llegado a la conclusión de que en varias oportunidades, dialogando con personas que utilizan su idioma materno, no llegaba ni lejanamente a entender lo que querían decirle. ¿Cómo podría molestarle ese anciano? ¿Qué importancia tenía entenderlo con exactitud? El anciano interrumpió bruscamente su discurso y se levantó de un salto pareciendo recordar algo.
y fue a abrir de nuevo el cuchitril. Él sintió algo parecido al miedo. ¿Con qué saldría ahora? El alcohol comenzaba su efecto. Él no estaba acostumbrado a beber tan temprano, y empezó a ver con desconfianza lo que el viejito hacía. Aquel abrió las puertas del armario empotrado y extrajo de su interior algo que él no alcanzó a distinguir, puesto que lo tapaba adrede con su pecho. Seguidamente se acercó y colocó sobre la mesa un viejo y oxidado cofre. Comenzó una vez más el monólogo. Dirigía sus palabras a él, y éste lo miraba tratando de descifrar, aunque sea una mínima parte. Nada, nada. No importa cuánto se esforzara, no entendía nada. Él apuraba la copa que el anciano rellenaba, ni bien había una oportunidad, y los objetos que contemplaba comenzaban a distorsionarse ante sus ojos. En ese estado, y como si estuviera inmerso en un sueño, vio al anciano abrir el cofre y extraer un papel arrugado. Dicho papel fue extendido con cuidado sobre la mesa. Una vez que lo hubo planchado con la palma de una mano, colocó el dedo índice de la otra para señalar su centro. Había una cruz en la mitad del papel, mientras que en el resto de la hoja, garabatos y anotaciones ininteligibles. Con gran esmero el anciano plegó la hoja por la mitad y se la puso en las manos a él. Aquel asintió con la cabeza para dejarlo complacido, y se guardó el papel en el bolsillo del pantalón. El viejo tornó a hablar, dejando ver sus encías ennegrecidas, mientras reanudaba sus atenciones en la construcción. Él se puso de pie tambaleándose y se dispuso a salir de la habitación. El anciano se concentró nuevamente en su trabajo y al instante parecía haberse olvidado que no estaba solo. Tomó el frasco de pegamento y se dispuso a seguir con su tarea. Al salir de la habitación, él comprobó que estaba realmente mareado. Todo se agitaba ante sus ojos. El pasillo de la casa se convulsionaba, y a cada paso que daba sentía un temblequeo general en las piernas. Sin que él mismo se diera cuenta de cómo lo consiguió, llegó hasta el tablero principal y se sentó en una de las cajas de herramientas. Metió su mano en el bolsillo del pantalón y extrajo el papel que el anciano le había dado. Lo estiró y observó tratando de comprender algo. Todo inútil. Repentinamente se escuchó el estrépito de una bocina de un coche. «Iván», dijo en voz alta. Al momento se metió el papel en el bolsillo y presuroso se dirigió a la puerta principal. Una vez en la calle fueron dos cosas las que lo sorprendieron. La primera, que ya había oscurecido, por lo que seguramente se había dormido en algún momento. ¿Pero cuándo? La otra, que no era Iván quien había venido a buscarlo, sino Hernán Turati. Hernán Turati era otro amigo que, como ellos, había venido desde Argentina algunos años atrás. Hernán representaba al típico individuo que entra a un lugar sonriendo, sin que esa sonrisa tenga la mínima relación con la simpatía. Sonríe porque sabe que de ese modo ya habrá ganado de los presentes cierta buena disposición. Entraba a cualquier lugar inspeccionando todo bajo su óptica comercial, y trataba de sacar provecho de todo, inclusive del vuelo de una mosca. Era alto y bien parecido, de cabellos castaños y cara aniñada. Se movía siempre con soltura y sus ademanes eran seguros y estaban destinados a la búsqueda de algo que solo él podía precisar. La celebridad entre sus amigos se debía a su idoneidad en transacciones de toda índole. La agudeza de sus sentidos era aplicada a encontrar algo que pudiera comprarse a un importe menor de lo que luego se vendería. A saber, solo tenía una relación de amistad con él. Con Iván poseía una rivalidad irreconciliable. Y aquí los motivos. Cuando se conocieron habían simpatizado con rapidez. Hernán nunca tuvo nada en contra de Iván. Antes bien, siempre lo había visto como una fuente de ingresos inagotable. En cambio, Iván veía en Hernán a la causa de sus pesares económicos. Ambos habían realizado sus primeros negocios en común en Argentina, en donde siempre Hernán ganaba e Iván perdía. Esto fue el factor desencadenante que se convertiría en odio de parte del último.
La verdad se fundaba en que Iván no podía resistir el discurso de venta de Hernán. Antes o después lo maldecía, pero quedaba embobado cuando empezaba con las descripciones de los raros artilugios que ofrecía. En una ocasión, cuando aún vivían en Argentina, Hernán se presentó con un extraño aparato proveniente de Escocia, y que según él servía para medir la presión de las burbujas del agua. Inútilmente trató él de disuadir a su amigo argumentando lo absurdo de esa oferta, y además de lo inútil que le resultaría a él un aparato de esa naturaleza. De nada sirvió. Un rato más tarde Iván peleaba con uña y carne una rebaja en el precio. Al recibir la negativa del vendedor, arrojó furioso todos sus ahorros en su cara, y a los gritos le pidió la máquina. Esto se repetía con frecuencia y siempre con desenlaces similares. Cuando él recibió la noticia de que Hernán estaba en camino a España, sospechó que en el fondo Iván tendría algo que ver, y así fue. Inclusive Iván correría con parte de los gastos en el viaje. Nada más llegar, Iván dio dinero a Hernán para adquirir una especie de máquina de afeitar antigua. El aparato, procedente de las Islas Filipinas, poseía una extraña forma y contenía en su interior una pequeña lengüeta acolchada que salía automáticamente en caso de corte. Lo peculiar de la máquina, y lo que originó la prohibición de su uso, fue que producía muchos más cortes que sus competidores del mercado. Las autoridades competentes al caso sospecharon intenciones oscuras en su constructor y decidieron sacarla de circulación. La duda de si dichos cortes se debían a sucesos azarosos o si por el contrario a la finalidad última de su existencia hizo que el artefacto desapareciera del mercado, que sólo fuera conservada por algún que otro fetichista. La máquina poseía, según Hernán, un valor incalculable debido a que era una edición limitada, y los coleccionistas se arrancaban los ojos para obtener una de aquellas rarezas. Pero Iván no era coleccionista. A Hernán le resultó imposible traer dicha máquina en avión, puesto que las autoridades podrían, al desconocer la fisonomía de tan extraño artilugio, temer de un acceso de pánico en el aire, debido a la similitud que poseía con un arma. Finalmente tuvo que ser traída en barco, también a cuenta de Iván. Una vez en España, nada cambió. Hernán seguía vendiéndole a Iván artefactos de las más inverosímiles características. Iván comenzó a experimentar por aquellos tiempos ataques de pánico y ansiedad. Regateaba a los gritos por la noche mientras dormía, convulsionándose en la cama. Pero aún en sueños, Hernán no daba el brazo a torcer. En una ocasión, Iván comenzó a llamar a él a los gritos, y le ordenó que desconectara el teléfono y lo escondiese sin decirle el lugar. El motivo estribaba en que recién se había marchado Hernán con una propuesta que sin duda lo arruinaría. Seguidamente se encerró y aseguró la puerta de su habitación colocando una pesada madera para impedir que alguien entrara. En el fondo, su única preocupación era que él pudiera escaparse. Tanto temía a sus impulsos irracionales. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, confesó entre lágrimas que durante la noche había salido por la ventana y había trepado como un gato hasta introducirse en el piso superior perteneciente a la vecina. Su intención era poder finalmente salir a la calle en busca de Hernán. Desafortunadamente, al momento de entrar al apartamento de la mujer, ésta se encontraba peinándose frente al espejo. Para apaciguar los gritos de espanto que lanzó la mujer al verlo entrar de aquel modo, este pidió el teléfono aludiendo a que se había producido un incendio en su departamento, en el piso inferior. Lejos de conseguir el propósito de calmarla, esta inesperada noticia logró que aquella tuviera un acceso de histeria y se arrojara al suelo simulando una posesión demoníaca. Iván, que a su vez seguía ciego en su avaricia, fue hasta la mesa donde estaba el teléfono e hizo una llamada marcando un número de memoria. La mujer creyó por un momento que estaba llamando a los bomberos, pero la conexión telefónica era destinada a Hernán, quien esperaba en un bar cercano, sabiendo que era cuestión de tiempo hasta que lo contactaran. Al llegar aquí, y tras recordar todo aquello, había dos cosas que desconcertaban a él al ver a Hernán en la puerta de la casa de los viejitos.
¿Cómo era posible que Iván sucumbiera siempre ante las ofertas de aquel? Y la otra, ¿qué estaba haciendo él ahí, en un lugar tan apartado? ¿Era simplemente un suceso azaroso o por el contrario, la confirmación de que Iván era un poco más pobre? «Despertate, pibe. Vamos que vine a buscarte, me lo pidió Iván. Vamos que el tiempo es oro». Totalmente desconcertado, y aún con la borrachera en su apogeo, él cerró la puerta tras de sí y se encaminó a lo que surgiera. Hernán se mostraba muy alegre. Había cerrado al parecer unas transacciones muy importantes. Le contaba durante el camino cómo había conseguido el coche en el que viajaba y cómo había engatusado a su antiguo dueño. Mientras serpenteaban costeando la playa, él asentía con la cabeza como para dar a entender que escuchaba, pero la totalidad de su interés se centraba en su mirada, perdida en los acantilados que herían el mar. Pese a haber poca luz, el carácter inquieto y blanquecino de las olas evidenciaba la brutalidad con que la naturaleza se desplegaba a pocos metros de allí. Cuando aún faltaba un poco para que Hernán lo dejara en la casa, y anticipándose a la despedida, le mencionó que debía traerle una pequeña cajita que Iván había dejado preparada para pagar el favor de ir a buscarlo a él a la casa de los viejitos. Al llegar y viendo que Hernán no podía quedarse mucho tiempo, tenía un negocio en breve, se apresuró a buscar a la cajita en cuestión. Una vez dentro de la casa, le sorprendió el gran silencio que reinaba. Sus ojos fueron a posarse directamente a una pequeña cajita con un moño rojo colocada con esmero sobre la mesa. Cuando finalmente le dio la caja a Hernán, vio como éste saltaba lanzando gritos de júbilo. Dio media vuelta y sin despedirse ingresó en el coche para desaparecer en lo que ya era casi la noche. Al entrar nuevamente en la casa, se dirigió a la habitación con la intención de descansar. Los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer, pero dejaban tras de sí un cansancio abrumador. Sin embargo, le aguardaba otra sorpresa. Sobre la cama y bajo una tortuga de cerámica encontró una carta y un fajo de billetes. Al levantar el adorno descubrió casi al momento que la letra de la carta era de Iván. Apartando los billetes se sentó en la cama y se dispuso a leer. Frotó concienzudamente sus ojos que lagrimeaban de cansancio. Leyó. Queridísimo amigo, te sorprenderá el hecho de que te escriba, pero considero mucho mejor esta resolución, puesto que si discutiera este tema en tu presencia, de seguro tratarías de disuadirme de no llevar a cabo esta empresa, que ya considero en movimiento. Aprovecho también la ocasión para agradecer tus servicios como compañero, amigo y confidente. Querido amigo, me encuentro inmerso en una opresión del alma, esas que nos carcomen de dentro hacia afuera, que nos hacen transitar caminos sombríos y pedregosos, y que debido a una incapacidad mía, un bloqueo comunicativo, no te lo he podido contar hasta ahora. Esta opresión tiene nombre, y ese nombre es Alesia. Sí, Alesia. Por si no te lo había contado, es la cajera de la ferretería. Una joven rusa a quien nada más ver supe sería la perdición para mí. Sus verdes ojos y su inquieto pelo rubio envenenaron mi decisión, y ya solo puedo encomendarme al difuso recuerdo que el tiempo ya se encarga de borronear. Como es de tu conocimiento, te lo conté el otro día cuando regresábamos en el coche, Alesia está embarazada de su novio. Su nombre se me escapa debido a la complejidad requerida en la pronunciación. Y ha partido en estos días a su Rusia natal en su compañía. Llegados a este punto, te resultará aún más extraña mi obsesión por ella. ¿Por qué no aceptar que lo nuestro es un imposible? Que nuestras vidas jamás segregarán simetría. Pues por algo que aunque se jacte de sencillo, propulsa en el fondo al universo mismo, y hace posible que la primavera embriague con su néctar de vida a un nuevo cosmos que se esmera por materializarse. Al llegar aquí, él fue interrumpido por un seco timbrazo en la puerta. Cuando se encaminó para abrir dejando la carta sobre la cama, el timbre sonó por segunda vez. Quien apareció tras abrir la puerta fue nuevamente Hernán, que se mostraba disgustado debido a que él le había dado una caja equivocada.
La que Hernán se había llevado contenía unos bombones en forma de corazón, y contenía a su vez una dedicatoria escrita en la tapa superior. Él reconoció al instante el nombre de la mujer que estaba escrito en ella, porque era el mismo al que Iván mencionaba en la carta. Hernán tomó violentamente la caja que le correspondía, una caja gris y de mayor tamaño, que todo el tiempo se había hallado junto a la puerta, y se marchó aún más rápido que la vez anterior. Al regresar a la habitación colocó la caja sobre la cama, se sentó y, dispuesto a continuar con la lectura de la carta, la desplegó sobre sus piernas. Pero, sintiendo el aroma del chocolate asomando por entre la caja de cartón, no se pudo contener y rasgó el envoltorio. Sacó uno y se lo zambulló en la boca. Luego siguió leyendo. Aquí es donde, amigo mío, advertirás que me refiero al amor, a eso que hace contorsionar a quien escucha el canto de un pajarillo, o contempla el dulce pétalo de una rosa. Ese amor fue el que percibí en los ojos de Alesia cuando ésta me miraba, y ese amor es el que me nutre y estimula mi búsqueda. Amigo, aquí él se metió en la boca un segundo bombón. He visto algo en los ojos de Alesia que me reclamaba con desesperación, y es posible que hasta ella desconozca esa certidumbre que me oprime hasta el tuétano. Por eso ahora, camarada, encomiendo mi alma entera y desafío a las circunstancias para encontrarla. Sí, me voy a Rusia, a San Petersburgo para ser más preciso. Voy a rescatarla de las fuerzas oscuras que se empecinan en alejarla de mí. Y el hecho de que tenga novio y espere un hijo de él me tienen sin cuidado, porque sé que el destino nos ha señalado. Solo me resta despedirme y dejarte tu paga por los servicios prestados, y aunque no hemos terminado el trabajo, no debes preocuparte. Ya me encargaré a mi regreso de finalizar el encargo en la casa de los viejitos. Sin nada más que decir, te dejo, amigo mío, el más profundo saludo, y solo resta esperar que el destino vuelva a juntarnos, como en tantas ocasiones. Deséame suerte, voy hacia tierras extrañas, movido por una obligación ineludible, pero no temo a los peligros que acechan, puesto que me guía el amor verdadero. Iván. Las últimas líneas pasaron ante los ojos de él borroneadas, puesto que estaba llorando. Una gruesa gota cayó sobre el punto final de la carta, pero no la vio, porque la había dejado caer sobre la cama. Al asomarse por la ventana de la habitación, contempló la visión estéril de una fábrica abandonada, frente al edificio. Esta perspectiva lo deprimió aún más, y decidió cerrar las cortinas. Recogió el dinero que yacía junto al sobre que había contenido la carta, y sin contarlo lo dejó sobre la mesita de noche. Fue a la sala y encendió el televisor, y luego se arrojó pesadamente sobre el sofá. Sus ojos se posaron en la pantalla, captando cada una de las imágenes que de ésta brotaban, pero ya nada veía. Estaba inmerso en espesas reflexiones, y la acción misma de mirar la televisión era simplemente para distraerse. Desde hacía algún tiempo había adquirido esta costumbre. Se sentaba frente al televisor encendido y pasaba horas inmutable, elaborando un cúmulo de preguntas que se generaban espontáneamente. ¿Cómo era posible que Iván fuera víctima de tales obsesiones? ¿Cómo podía abrazar con firmeza un absurdo? A su vez, también lo oprimía lo concerniente a la extraña casa de los viejitos. ¿A qué se debía la extraña atmósfera que allí se respiraba? ¿Qué fuerzas impulsaban al viejo a tan extrañas actividades? ¿Qué significaban en el fondo las constantes desapariciones de la anciana? ¿Por qué no lograba inspirarse para escribir algo sobre su libro sobre los problemas existenciales de las amas de casa? Demasiadas preguntas, sin duda. Pero todos estos interrogantes se disipaban ante uno mayor y de inmediata atención. La confirmación de que se quedaba sin trabajo una vez más y debía afrontar su regreso a Barcelona a un porvenir incierto. Al momento advirtió una sequedad insoportable en la garganta y un extraño dolor punzante en el cuello. Se llevó mecánicamente la mano bajo la mandíbula y la deslizó con dificultad. Y no fue poca la sorpresa al ver que sus dedos estaban impregnados de sangre, la cual salía a borbotones por una profunda herida que tenía en el cuello. Quizás estaba aún demasiado ocupado tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo,
por lo que no advirtió enseguida la risita aguda proveniente del otro extremo de la habitación. Tenía también algo de familiar aquella risa, y al observar con detenimiento, descubrió al anciano de la casa junto a la misma ventana por donde momentos atrás se había asomado. El viejo sostenía en su mano un destornillador chorreando un espeso y viscoso fluido rojo. Entonces él hizo lo único que podía hacer en estos casos: despertarse. Bañado en sudor, se enfiló a la cocina para beber agua, puesto que sentía una profunda sequedad en la garganta. Al volver frente al televisor, vio cómo el hombre de las noticias se estremecía mientras pronunciaba frases ininteligibles, pero relacionadas al parecer con unas imágenes de una tragedia en Oriente Medio. Una serie de números bajo la pantalla le confirmaron que eran las 8:40 de la noche. Luego de sentarse de nuevo en el sofá, se notó más lúcido. El efecto del alcohol era ya un recuerdo, por lo que decidió que lo mejor sería salir a tomar un poco de aire para despejarse del todo. Una vez en la calle, titubeó por unos segundos el rumbo a tomar, hasta que finalmente decidió encaminarse al bar del Pera. Pera es Pedro en catalán. En efecto, Pera había nacido en Cataluña y había venido algunos años atrás a Calpe junto a su mujer con la ilusión de abrir un bar en el pueblo. Él siempre buscaba la compañía del Pera en situaciones donde, como ahora, se sentía ofuscado por lo que le pasaba. No podía decirse que fuera en busca de su consejo. Por el contrario, su deseo era absorber el sosiego de su espíritu. Su simpleza rozaba lo llano, y su habilidad para preocuparse por una única cosa en la vida, que no era otra cosa que comer el arroz con pollo los días jueves, era la facultad que le admiraba él, y aquello por lo cual anhelaba su compañía. Lo consideraba sencillo como un vaso de agua, como el estornudo de un bebé. Este simple individuo le servía para despejarse de su enjambre de pensamientos. En el fondo, lo reconocía. Lo utilizaba del mismo modo en que empleaba el televisor encendido. Al poco de caminar y, viendo que hacía una noche preciosa, se dijo que antes de ir al bar del Pera habría tiempo de visitar la estación de autobuses, a fin de averiguar a qué hora saldrían los mismos a Barcelona. Debía volver a la brevedad a esa ciudad. La estación estaba cerrada por la hora, pero en la pared había pegada una hoja con los horarios de la semana. Estaban escritos de una manera extraña y ambigua. Había columnas con destinos y más destinos, y en el extremo opuesto de la hoja un calendario con fechas y números. A su vez, entre ambos se encontraban intercalados los precios, de manera que no se sabía si era la hora o el precio lo que se describía numéricamente. Mientras él trataba de dilucidar el acertijo, se acercó una joven y comenzó a mirar con el entrecejo fruncido la extraña sopa de caracteres. Casi sin quererlo, puso toda su atención en la muchacha, que desde el primer instante le resultó sumamente atractiva. Tenía una camiseta ajustada que dejaba adivinar un cuerpo voluptuoso y una piel sensible. Era de estatura mediana y cabellos castaños, y poseía un agraciado rostro que expresaba inquietud por no entender los horarios impresos, motivo que le otorgaba belleza adicional. Sus ojos, luminosos y verdes, refulgían con un brillo propio debido a la escasa luz del lugar. Este detalle le resultó a él embriagador. Pasó unos minutos más contemplando la hoja y le lanzó una fugaz mirada que logró removerlo en su infraestructura. En ese momento él se puso a pensar que hacía mucho tiempo que no estaba con una mujer que realmente le gustara. En las últimas ocasiones, la influencia del alcohol le había jugado malas pasadas y le había quitado cualquier ambición a la hora de la elección. Al cabo de unos minutos, la joven sacó de su cartera un paquete de cigarrillos y prendió uno. Una vez que ardió a brasa viva, mordisqueó su labio inferior mientras que con los dedos sostenía el cigarro. El brazo estaba erguido y sostenido desde el codo por el otro brazo. Él pensó que ya había visto ese gesto antes, en otra chica. En eso ella le clavó la mirada y lo observó como si recién hubiera advertido su presencia en el lugar. Lo miraba con recelo,
como si él en parte fuera responsable de la confusión de los horarios. Él la miraba también, esforzándose porque no fuera tan evidente cuánto le gustaba. Sentía como si la conociera de antes. Al percibir la joven esto, le correspondió la mirada y le dijo: «No entiendo nada de esto. ¿Cómo pueden colocar algo tan confuso? ¿Te gustaría ir a tomar algo?». Él sintió como si le hubiesen dado una descarga eléctrica. Se mantuvo inmóvil sin responder a la pregunta que le habían hecho. Estaba tratando de asegurarse de que realmente ella había dicho eso, y no una voz proveniente de su mente que sufría una alteración sexual. «No sé», continuó la joven, «es que hace calor. Aquí cerca hay un bar. Si quieres vamos y nos tomamos un vino. ¿Te gusta el vino?». «Sí, claro», respondió él tartamudeando. Dicho esto, ambos abandonaron la estación de autobuses en la dirección que la chica señalaba. Él sufría aún de resaca debido a lo que había bebido con el viejo, y la idea de beber vino le produjo náuseas. Se sobrepuso como pudo y se fingió entusiasmado. Para alardear un poco con la joven, sugirió ir al bar del Pera, pero ella se opuso diciendo que conocía un lugar mejor, y como fue suya la idea de ir a tomar algo, podía elegir. Él no objetó nada y se conformó alegremente con seguir a la joven. Su actitud era la del individuo que está dispuesto a todo, del que ha perdido el interés en todo aquello que no sea seguir a la mujer que lo tiene fascinado. Si la joven en un arrebato de locura le hubiera pedido que se quitase la ropa ahí mismo y se pusiera a bailar en medio de la calle, él hubiera aceptado sin dudar. Tal era el magnetismo que sentía hacia ella. Al llegar al lugar elegido, él abrió caballerescamente la puerta e ingresó detrás de ella. El bar estaba a esas horas poco concurrido. Solo un grupo de personas sentadas en una mesa al fondo del recinto mantenían una discusión hablando casi sin fuerzas. Aunque a él le había desagradado el aspecto general del lugar y se preguntaba por qué la chica deseaba con tanto afán ir allí, decidió no hacer ninguna pregunta ni comentario al respecto. «Todavía no sé su nombre», pensó, mientras se sentaban a una mesa. «Tengo que preguntárselo». Luego de un incómodo silencio donde a ninguno de los dos se le ocurría qué decir, apareció un camarero curiosamente despeinado. «¿Los señores desean pedir ahora?», preguntó el camarero. Luego de decir esto, pasó un trapo de dudosa higiene sobre la mesa que aún presentaba algunas migajas de pan. A él le pareció que el tono empleado por el camarero tenía algo más que una actitud servicial. Poseía una disposición absoluta, como si ofreciera su vida a cualquier capricho de los clientes. «A ver, a mí me gustaría... Traiga una botella grande de vino», pidió la joven. Le sonrió a él y éste a su vez asintió con la cabeza para que el camarero supiera que eso era todo. Seguidamente la joven comentó que el vino de la casa era de excelente calidad. Se justificaba y a su vez dejaba en evidencia que frecuentaba el lugar. Mientras hablaba, él comenzó a observar pequeños gestos en su ocasional acompañante que antes le habían pasado inadvertidos. Aunque la luz era tenue, resaltaban detalles tales como que fijaba la mirada en un punto determinado y luego, sin ningún motivo aparente, cambiaba abruptamente a otro, y de nuevo repetía el ritual. También cerraba los dedos velozmente en sus manos como si estrujara una esponja, claro gesto de nerviosismo o inquietud, o ambas cosas. Parpadeaba en exceso, y contraía el labio inferior como si algo le diera asco. Se preguntaba entonces cómo no había reparado en estos detalles, tan solo unos instantes atrás. El camarero volvió con la botella de vino y con la sorpresa de que ahora estaba correctamente peinado. Su cabeza se había reducido tras un minucioso trabajo manual, y solo quedaban leves vestigios del enfrentamiento con el peine. Esto fue motivo para que ambos se rieran en el momento de su partida, y para acabar de romper el hielo que aún existía entre ellos. Él se sintió más relajado, aunque esto le duró poco tiempo. Comenzó a inquietarse porque veía que la chica ya se estaba sirviendo la segunda copa, y aún no le había ofrecido a él ni siquiera la primera.
Bebía ferozmente como si le guardara rencor al líquido que ingería, como si aquello fuera agua y recién dejara de correr una maratón. Esto pareció incomodar a la chica porque a partir de ese momento comenzó a mirar con insistencia a la barra donde estaba el camarero que los había atendido, y que hablaba con otra persona, también camarero, que detrás del mostrador manipulaba unas copas. Él observó a aquellos individuos con inquietud. El otro camarero que estaba tras el mostrador estaba casi tan despeinado como cuando el primero se presentó a la mesa. Poco a poco comenzó a notar que demostraban un interés especial por su mesa. La actitud quedaba expuesta por las miradas que lanzaban desde la barra, y porque parecían disfrutar siendo descubiertos por ello. Al volver la mirada a la muchacha, observó que ella a su vez lanzaba miraditas cómplices en dirección de la barra. Habría pasado algo más de una hora cuando él comenzó a sentir que el alcohol interfería una vez más en sus pensamientos. Le nublaba la vista y revolvía el estómago. La afectación etílica era a su vez estimulada por el turbamiento del cerebro por el deseo sexual que no se había apagado en ningún momento. La mezcla de ambas fuerzas le generaba incluso problemas motrices, hecho que se demostró cuando casi tira una de las copas al servir. Ya habían pedido la tercera botella, y él había agotado todos los temas de conversación que conocía. La joven los despreciaba a todos, o simplemente no quería tratarlos en ese momento. Odiaba la música, leer libros decía que volvía loca a la gente. La pintura solo le parecían manchas en un trozo de tela. Lo único que surgió efecto fue mencionar lo mal organizados que estaban los medios de transporte, opinión que compartieron enérgicamente. No obstante, debido a la imposibilidad de desarrollar este tema en profundidad, en breve reinó de nuevo el silencio, y solo se escuchaban los sorbidos que emitían cuando bebían el vino. Justo en el momento en que la chica le mencionaba que había tenido una relación turbulenta con un conductor de autobuses en el pasado, él descubrió, no sin asombro, que el otro camarero estaba ahora correctamente peinado detrás de la barra. Oscuros pensamientos empezaron a cubrirlo mientras la chica hablaba y se contestaba a sí misma representando la voz de su expareja. Luego, reanudó una especie de monólogo donde remarcaba el empecinamiento que tenía la gente en menospreciarla, y su voz comenzó a ganar volumen e intensidad. ¿Y si lo único que pretende es que le pague la bebida que toma como una viciosa? Pensaba él. ¿Por qué mira hacia los camareros que están en la barra con aire de complicidad? Creyó recordar en medio de sus elucubraciones que cuando la vio por primera vez había percibido un leve aroma a ron saliéndole de la boca mientras hablaba a corta distancia. La joven advirtió la nueva actitud dubitativa de su acompañante, por lo que apuró el contenido de su copa, era casi la mitad, y le dijo: «Voy a ir a pagar y nos vamos para mi casa, que ya se te nota cansado. Espera aquí, ahora vuelvo». Él casi no la escuchó, puesto que toda su atención la tenía centrada en la superficie de la mesa. La vieja mesa estaba bastante desgastada y no poseía mantel. Sus patas ofrecían una dudosa estabilidad, y todo se había puesto a temblar cuando la chica apoyaba la botella para servirse. Pensó que podría solucionarlo fácilmente si tuviera un pegamento a mano, pero luego se sintió un imbécil por tal ocurrencia. La esquina más próxima a él había sido manchada con el vino, y la madera absorbió el líquido de forma tal que creaba ante sus ojos una silueta femenina, por lo que había clavado la mirada y la atención en la figura, mientras la joven desarrollaba su interminable monólogo. En la barra todo fue muy rápido. La chica sacó el dinero y se lo dio al camarero que estaba detrás de la barra. El otro camarero se entretenía ordenando unas botellas de vino a unos pasos de ahí, y no vio a la joven cuando fue a pagar, o por lo menos la ignoró. Al recibir el cambio lo guardó en la cartera y sin demora regresó a la mesa a su lado. Al llegar le dijo: «Vivo aquí cerca, ya verás. Ahí podremos seguir bebiendo tranquilos. El lugar no tardará en cerrar». Él asintió con la cabeza y empezó a seguirla, pues al terminar de decir esto se dirigió a la puerta de salida. La calle estaba completamente desierta y solo se escuchaba algún que otro coche en la distancia. Comenzó a observar a la chica y a estudiarla con detenimiento.
No había dejado de hablar desde que habían salido del bar, y empleaba ahora un tono nuevo para con él. Aunque lo que decía seguía relacionado con sus parejas anteriores, al dirigirse o al hacerle una pregunta, lo trataba como si fuera él mismo uno de aquellos hombres con los que en el pasado hubiera tenido una relación amorosa. La actitud quedaba clara al llamarlo insistentemente cariño, o simplemente cuando con gran confianza le ordenaba que le tuviera la cartera para acomodarse el cabello o al descender a la acera. Tal como había dicho, en 5 minutos llegaron a su casa. Era un edificio viejo y la fachada principal estaba rodeada por una estructura de andamios dispuesta para su remodelación. La chica sacó un inmenso manojo de llaves y probando cada llave 2 veces, logró finalmente dar con la última para así abrir la puerta de entrada. Mencionó de pasada que precisaba ir de manera urgente al baño. Subieron hasta la segunda planta y nuevamente se enfrascó en probar las llaves unas 2 veces para acceder al departamento. Al ingresar lo abandonó en el umbral de la puerta y corrió por un pasillo que él imaginó conduciría al baño. Siguió un poco temeroso por no saber bien a dónde esperarla, pero encontró adecuado un espacioso salón al final del pasillo. El lugar presentaba un serio desorden, pero al parecer no el que provoca el abandono, pues parecía limpio, sino el que origina una mente confusa. Todo se hallaba dispuesto sin ningún criterio ni orden. Había un televisor sobre el suelo con la pantalla rota, ropa interior en la biblioteca, libros abiertos por todas partes. Observaba a su vez todo sin ganas, porque el cansancio lo vencía y el alcohol le pesaba en la mente. Cuando la chica volvió, llevaba puesto un pequeño pijama que le quedaba extremadamente ajustado al cuerpo y le acentuaba las curvas al límite. Él se estremeció. Sintió unos segundos después como se encendía una vez más su deseo y algo entre sus piernas cambiaba de tamaño y forma. Ella le preguntó si quería beber algo, a lo que él respondió al instante que no. Nuevamente se mostró molesta por la respuesta y empezó a acomodarse el cabello de manera insistente. Con los dedos abiertos acomodaba toda su cabellera hacia un lado, y luego, como si una fuerte brisa la hubiese despeinado, hacía lo mismo en el sentido opuesto. Se dirigió un momento después a una pequeña despensa que estaba bajo el equipo de música y sacó de ella una botella de aguardiente que estaba por la mitad. Tomó también de dicho lugar una copa a la que limpió soplándola. Sin mirarlo, y de hecho como si hablara sola, le dijo que se sentara señalando un sofá que había frente a ellos. Él agradeció este favor con una inclinación de cabeza, mientras ella comenzó a llenar una copa con aguardiente. La copa servida llegó hasta el borde y se derramaba levemente mientras se acercaba para sentarse a su lado. La conversación que prosiguió fue iniciada por ella y tuvo un nuevo cambio de tono. Casi no le miraba a los ojos, y como al hablar gesticulaba exageradamente, el aguardiente iba cayendo sobre su pijama y sobre el sofá. Él conseguía a duras penas mantener los ojos abiertos. Solo de vez en cuando se le iba la vista sobre el busto de la chica, el cual se acentuaba sugerentemente por el ajustado pijama. Sin imaginarse cosa semejante, él vio como la chica dejó la copa en el suelo y le toma las manos para estrecharlas contra las suyas. El contacto lo hizo despertar del todo. Sintió su piel caliente, lo cual le produjo una fuerte impresión que logró afectarle. El contacto lo hizo despertar del todo. Sintió su piel caliente, lo cual le produjo una fuerte impresión que logró afectarle hasta la respiración. Luego, mientras ella seguía hablándole, comenzó a mirarla a los ojos con insistencia hasta obligarla a corresponderle la mirada. Se formó un silencio en donde solo se miraron inmóviles. Ella entonces se acerca y se le acurruca contra el pecho, dejándole la oportunidad de sentir que en realidad todo su cuerpo emana una gran temperatura. Él la oprime entonces contra su cuerpo. Siguen inmóviles, abrazados. Desde la distancia llegaba el insignificante rumor de coches desplazándose. Y así permanecen sin decirse nada durante 5 minutos. Luego ella comienza a girar suavemente la cabeza y él, al percibirlo, la imita.
Al poco, y por no haberse detenido en el movimiento en ningún momento, quedan ambos rostros enfrentados. Pudo ver en su mirada un extraño brillo que le inspiraba una especie de atracción melancólica. Sin poderse contenerse más, comenzó a besarla. Aunque la chica en un primer momento hizo una exclamación de sorpresa, casi al instante le correspondió los besos, jadeando y excitándose al punto de morderle la boca en medio de exhalaciones entrecortadas e hipos nerviosos. En mitad del besuqueo se levantó y, sin dejar de abrazarlo, comenzó a arrastrarlo mientras caminaba hacia atrás. Estando todavía entrelazados y apenas desprendiendo su boca de la de él, comenzó a señalar con el dedo a una de las habitaciones. Todo marcha sobre ruedas, pensó en su interior él. Después de una dificultosa marcha, ninguno quería despegar su boca del otro, entraron en la habitación. Una vez ahí se lanzaron en la cama casi al mismo tiempo, pero como la chica se arrojó primero, él cayó pesadamente sobre ella, aplastándola y haciéndole gritar de dolor. Empezó a desprenderle la ropa con un poco de torpeza, por lo que ella comenzó a sacarse todo casi arrancándoselo, como si le quemara la piel el contacto de aquella tela. Sin saber por qué, él no quería soltarla ni por un momento, y la presionaba cada vez más fuerte contra su pecho. Comenzó a besarle las orejas y el cuello. Se impulsó aferrándose al colchón, logrando dejarla arriba suyo, y comenzó a frotarle los pechos enérgicamente. Ella estaba cada vez más excitada, pero le dijo que por favor lo hiciera con más delicadeza. Al parecer tenía dificultades para respirar con normalidad con tanta exaltación. Luego se acomodó en la cama apoyando la cabeza en la almohada, mientras él no dejaba de pasarle la lengua por las orejas y el cuello. Decidió insistir, pues había notado que esto la encendía sobremanera. Haciendo una breve pausa donde terminaron de sacarse la ropa, no dejaban de mirarse cuando lo hacían, comenzaron la lucha una vez más enrojándose como serpientes dispuestas a parearse. Él la besaba con los ojos cerrados cuando, y ese momento sería recordado en un futuro con la impresión de que otra persona fue quien, jalándola desde atrás, la sacara de la cama. Sorpresivamente, ella saltó hacia atrás y en un segundo se puso en pie, junto a la puerta, mirándolo con una expresión desencajada. Algo en sus ojos había cambiado. «¿Pero quién te piensas que soy?», dijo. «¿Una de esas? Pues te equivocas, yo no hago estas cosas. No sé cómo me dejé convencer por ti. Debería haberlo sabido. Son todos iguales. Solo querías llevarme a la cama. Pero para que lo sepas, yo no soy así. Primero quiero que me valoren como persona. Necesito que me estimen y luego de conocerme a fondo es que pueden llegar a lo más íntimo de mi ser». Desde el momento en que la chica había sufrido el inesperado cambio, él permanecía sentado en la cama, y aunque lo estaba mirando a los ojos, tenía la impresión de estar soñando. ¿Realmente está pasando esto?, se cuestionaba. La chica seguía refunfuñando bajo el umbral de la puerta y había comenzado a insultarlo, cuando finalmente él decidió levantarse de la cama. «Está bien», le dijo, «no te preocupes, ya me voy». Al parecer, esto era lo último que ella esperaba escuchar, por lo que dijo: «¿Que te vas? Si serás sádico y maldito. Me trajiste engañada y ahora te quieres ir sin más». Él comenzó a experimentar una extraña sensación, mitad frustración, mitad repulsión, y casi sin darse cuenta comenzó a rascarse la cabeza de puro nerviosismo. Seguidamente, y cuando la joven ya estaba una vez más insultándolo con una voz que iba en aumento, dio un gran salto hasta donde ella estaba, acto que la horrorizó. Levantó la mano derecha y, estirando el dedo índice, señaló al tiempo que pronunciaba la letra O. Dicha pronunciación empezó de una manera baja y regular, pero con el transcurso de los segundos fue subiendo en cuanto a volumen e intensidad, para finalmente culminar en un desgarrador rugido que, retumbando en toda la habitación, parecía el llamado de una bestia de la selva. Su cara empezó a mutar a un rojo vivo, intenso, y luego comenzó a oscurecerse en un morado lúgubre, acentuándole las venas del cuello. La muchacha, desde que él había dado el salto, permanecía en un rincón acurrucada contra la pared y en posición fetal contra el suelo. Cuando terminó el rugido,
Él tuvo que reponerse inspirando unas cuantas veces para abastecerse de oxígeno. Hecho esto, buscó su ropa y comenzó a vestirse. En el momento en que se disponía a salir de la habitación, la joven lanzó un gritito agudo y, alcanzándolo en la puerta, dijo: «Por favor, no te vayas». Él le mostró el dedo índice a modo de recordatorio, con lo que la chica hizo un extraño gesto y se fue a recostar a la cama. Al salir al pasillo se percató por vez primera la atmósfera rancia que se respiraba en aquella habitación. Aunque todo yacía en penumbras, pudo distinguir gracias a la luz de la luna que se filtraba por una ventana el camino hasta la puerta. Cuando había girado el picaporte y ya se disponía a salir del lugar, divisó sobre una mesa una pequeña pecera. En ella se encontraba un pequeño y flácido pez, que apenas se movía en un agua espesa y verdosa. En su fondo se veían, gracias a una lámpara interior, un enjambre de plantas acuáticas. Soltando el picaporte se aproximó a la pecera y contempló por un instante al animalito que nadaba letargado, sin ninguna dirección en particular. Las aletas estaban atrofiadas y abría la boca muy quedadamente, como si necesitara aquel mínimo esfuerzo para respirar, para vivir. Luego de mirarlo un rato más, observó en derredor, y al comprobar que se encontraba completamente solo, introdujo la mano en la pecera y de un veloz movimiento aplastó al pez matándolo en el acto. Sacó la mano del agua y se la secó con cuidado en el pantalón. Al salir cerró suavemente la puerta, pero el mecanismo al destrabarse hizo un estrépito que se escuchó en toda la planta debido al completo silencio que reinaba. «Es mejor así», dijo en voz baja, cuando ya salía a la calle. La luna había dejado de brillar debido a un manto de nubes que amenazaba con lluvia. Mientras andaba por la calle, tuvo conciencia de que le ocurría algo frecuente tras episodios como el que recién había vivido. Perdía por completo la noción del tiempo y no imaginaba siquiera qué hora podría ser. Sin estar convencido de que el bar del Pera aún estuviese abierto, se encaminó con paso ligero hacia allí. Grande fue su sorpresa y su alegría al ver que la persiana aún no estaba echada, y se distinguía movimiento en su interior. El lugar estaba casi vacío y al ingresar divisó a Pera sirviendo una mesa del fondo. Pera lo vio entrar y le hizo un ademán en señal de saludo. Decidió sentarse en la barra, ya que ésta yacía prácticamente desierta, a excepción de un joven que leía un libro frente a una taza de café. Una vez sentado, observó sin proponérselo un reloj que en la pared de enfrente mostraba que eran las 2:20. «Tanto en tan poco tiempo», dijo a media voz, olvidándose del joven cercano a él. Este levantó la vista por un momento creyendo que le hablaba, pero al ver que no se dirigían a él, prosiguió con la lectura. Cuando Pera volvió a la barra, lo saludó una vez más y le preguntó con gran interés por cómo le había ido en todo aquel tiempo y, también, cuándo había regresado a Calpe. Antes de que él contestara, le preguntó a su vez por Iván, puesto que también lo conocía. Él relató de la manera más breve posible la historia de ambos hasta aquel momento, y al terminar se quedó observando el reloj de la pared. Eran las 2:27. Pera pareció advertir cierta incomodidad en el otro, por lo que al instante le preguntó si quería beber lo de siempre. Él asintió afirmativamente. Luego de traerle la leche tibia con ron, Pera volvió a su tarea, pues ya solicitaban con voces su presencia en el extremo opuesto del bar. Bastaron 2 tragos para terminar la bebida y para sentir cómo el líquido recorría su garganta y le daba cierto placer. El mareo anterior ya había desaparecido, y este nuevo y reconfortante brebaje le brindó una claridad que creía necesitar. Mirando el fondo del vaso vacío, comenzó a pensar en lo que había vivido esa noche y se sintió ofuscado. Frunció gravemente el entrecejo al recordar el atractivo físico de la muchacha que había conocido en tan extrañas circunstancias, y luego palpó sus testículos, los cuales se encontraban abultados en exceso y le producían palpitaciones dolorosas. Tomó nuevamente el vaso y sorbió las gotas que quedaban en el fondo. Colocó el vaso vacío sobre la barra y lanzó un bufido de resignación. «Goigro», dijo una voz.
entonada como si procediera del fondo de su cabeza. Contempló al joven que seguía inmerso en la lectura del libro, y luego giró la cabeza en sentido opuesto. Se quedó en una pieza al descubrir a su lado, vestido con los mismos andrajos grasientos, y con la misma expresión misteriosa en el rostro, al viejo indigente que se había cruzado aquella vez con Iván cuando regresaban a casa. A pesar de su desagradable vestimenta, poseía ahora un aspecto jovial y relajado. Sostenía una copa de cerveza en la mano en donde se exhibían unas uñas amarillentas. Nuevamente había pronunciado la extraña palabra que nada parecía significar, y que él había buscado infructuosamente en diccionarios e enciclopedias. Los dos se miraron estudiándose, mas en él su observación atendía más al asombro que a otra cosa. El viejo, en cambio, parecía alegrarse simplemente con el encuentro. Revelaba una sincera alegría con este inesperado tropiezo. Él comenzó a preguntarse cómo lo habían dejado entrar al bar con aquel aspecto. Goigro, repitió el viejo. Luego agregó: rigidez del semblante debido a la continua y profunda meditación de un suceso inexplicable. Así se llama lo que lo oprimía el otro día, pero como se fue, no pude explicárselo. ¿De qué habla, buen amigo?, preguntó él. Si me invita a otra cerveza, se lo cuento. Él lo miraba entre fascinado e intrigado. Por alguna razón que no alcanzaba a descubrir, aquel anciano le transmitía una energía que lo estimulaba. Pera entraba justo a la barra en ese momento, por lo que con una señal de su mano ordenó que le sirviesen otra cerveza al viejo. Cuando aquel tuvo la cerveza en su poder, la miró con cariño y le pegó un trago apurándola hasta la mitad. Bien, dijo, pero no me gusta beber solo, ¿me entiende? Él comprendió al instante y le hizo un gesto nuevamente a Pera, para que sirviera otra cerveza. Aquel mostró cierta incomodidad, pues no comprendía el por qué no le habían pedido las dos cervezas a la vez. Una vez comenzaron a beber, el anciano relató sucesos de su vida que, si bien no tenían una relación directa con la palabra misteriosa, produjeron sorpresa e interés en él debido a la gran capacidad que tenía para relatar con vívidos detalles. Se evidenciaba por la gran cantidad de citas que refería mientras hablaba, que poseía un don oratorio y grandes conocimientos acerca de la naturaleza humana y la filosofía en general. En total bebieron 4 cervezas cada uno, y él pagó sin protestar ni dudar. Había escuchado las peculiares anécdotas que el anciano relató con total atención. Este explicó finalmente que Goigro era una palabra de su invención, y que formaba parte de una gran lista igualmente de su autoría. Se había propuesto crear estas palabras, pues no encontraba en el diccionario expresiones exactas a ciertas afecciones del alma humana. Si bien había muchas que se aproximaban a la descripción concreta del mal, no había, según él, al menos en la lengua contemporánea, ninguna exacta. Él sintió esa confianza intuitiva que todo ser humano siente alguna vez en su vida al conocer a alguien en breve tiempo, y percibir como si lo conociera desde siempre. Cuando el reloj de la pared marcó las 3:05, Pera les lanzó una mirada amenazante mientras limpiaba por 7ª vez la barra. Eran los únicos clientes que aún permanecían en el bar, y no demostraban la menor intención de marcharse. En esto estaban, cuando el viejo dio un giro inesperado en su discurso. Se acomodó en su asiento, preparándose para contar algo trascendental. Él mismo fue quien en esta oportunidad le pidió 2 cervezas a Pera. Este, lejos de mostrarse dispuesto a servirlos, les dijo que deberían abandonar el bar, pues su mujer lo estaba esperando con la cena preparada. Él asintió con la cabeza y en un santiamén se encontraron en la calle. El viejo, acomodándose su chaqueta andrajosa y antes de proseguir con su relato, comentó su perplejidad frente al hecho de que aquella pobre mujer tuviera que preparar las comidas a esas horas de la madrugada. Él solo respondió con una risita nerviosa, puesto que nada le interesaba más que el relato interrumpido. A los pocos pasos lo incitó para que continuara. Sí, querido amigo, dijo el viejo, en un momento de mi vida tuve que hacerme cargo de la lucidez, del peso de quien contempla las cosas con claridad, y que nunca más tiene tiempo ni para pestañear.
Recuerdo cómo fue que llegué al alumbramiento, y te digo, es preferible no arribar a tal puerto. Créeme, hijo mío, la cosa fue más o menos así. Yo me encontraba por aquel tiempo dándole vueltas al asunto. Las grandes preguntas que a todo ser visitan en algún momento me invadieron al unísono, y confundido como estaba, traté de ser lo más racional que se puede, teniendo en cuenta que me enfrentaba a esos casos donde el raciocinio puede ser un arma de doble filo. A pesar de que mi verdad llegaba, o al menos se aproximaba a lo que hasta el día de hoy es mi representación de la verdad, pude, antes del impacto, ver que tenía varias caras. Y es de eso, amigo, de lo que te quería hablar. La primera cara que descubrí fue la de la belleza absoluta, o en estado puro. La belleza se esconde misteriosamente en los lugares menos pensados. Pero bueno, basta de rodeos y al punto. Yo trabajaba en una librería comercial, donde tenía varios compañeros que desempeñaban diversas funciones en la empresa. La mía era básicamente ocuparme de pequeños trámites y otras tareas de oficina. El día en cuestión me encontraba sacando unas fotocopias, y justo es precisar que me hallaba bastante distraído cuando ocurrió. Llegados a este punto nos topamos con una habitual contradicción. Siempre creemos que las grandes revelaciones vendrán de una forma especial, que entrarán con gloria por la puerta principal, y esto es falso. En mi caso se produjo de una forma sutil, aunque casi grotesca. La revelación de la belleza absoluta se produjo al ver a una joven, mejor dicho, a una parte concreta de la anatomía de dicha joven. Pero, espera un momento, no pongas esa cara, no es como piensas. Sí, estaba absorto en mis pensamientos, cuando entró una compañera nueva llevando un pantalón a rayas azules que nunca olvidaré. Una exageración de la sinuosidad y un festín frenético de curvas. Perfección y belleza convergieron, si se me permite la expresión. Al ver el trasero de esa joven ya no pude ver nada más. Comenzaron a caérseme los papeles de las manos, pero ya nada importaba. Debieron haber pasado unos 3 minutos sin testigos, pero eso no duró mucho. Como me había quedado petrificado mirándoles a tan delicada parte de su cuerpo, mis compañeros empezaron a lanzarme miradas de desprecio por mi alevosía. Finalmente la chica se dio cuenta. Al comienzo creyó que se había ensuciado el pantalón o algo así. Se miraba a ver si tenía alguna mancha, pero no. Todo estaba en orden y limpio. Comenzó a insultarme y me amenazaba blandiendo el puño, pero a mí no me importaba. En realidad ya nada podía distraerme de mi descubrimiento. Estaba encandilado como alguien que ha permanecido una larga temporada a la sombra y es proyectado por una luz intensa. Y, aunque lo intentara, ya no podía desviar la mirada de su trasero que me atraía como un agujero negro, doblegando mi voluntad, atrofiando mis sentidos, inmovilizando mi alma. Luego, todos comenzaron a apiñarse a mi alrededor y trataron en vano de disuadirme de tal actitud. Me pedían que desistiera, decían que era muy vergonzoso aquel insulto. Era como si ellos mismos se sintieran responsables de lo que yo hacía. Lamían la ponzoña de mi acto como si los hiriese su propia vergüenza. Pobres idiotas, ¿qué pueden saber de la lucidez? La chica comenzó a llorar y apoyaba su trasero contra la pared, tratando de sacármelo de la vista, pero de nada sirvió. Enseguida me cambiaba de posición para contemplarlo una vez más, aunque la mayor parte quedara aprisionado contra la pared. La muchedumbre que empezó a agolparse alrededor nuestro hervía de furia, pero había algunos individuos aislados que aprobaban mi actitud, asentían con la cabeza, aunque en la mayoría de las veces se retractaban en el acto por miedo a represalias en su contra. Todo cambió cuando llegó el novio de la chica alertado por una llamada telefónica. El muchacho era una verdadera mole, además de tener un temperamento inflamable. No dudó ni un instante. Lo que ocurrió después solo me es posible recogerlo en fragmentos, gritos, el sabor dulzón de la sangre en mis labios, el relampagueo alternado de los tubos de iluminación del hospital en donde me recuperaba. Pero aunque las heridas cicatrizaron, algo en mi alma cambió para siempre. Se abrió una brecha imposible de cerrar, imposible de cicatrizar. La belleza absoluta fue finalmente revelada ante mi conocimiento. Intentar cerrar esa brecha, volver atrás, sería como pensar que una boca puede cicatrizarse luego de estar mucho tiempo cerrada.
Cuando estaba ahí, frente a ese trasero, ya nada me importaba. Podía venirse el mundo abajo que me daba lo mismo. El mero estar en ese absoluto me llenaba por completo. Él se sintió turbado por tan extraño relato. Sentía, sin embargo, que algo en la forma de ser del anciano estaba destinado a ayudarlo en sus cavilaciones. Por su manera de expresarse, evidenciaba que poseía el don de, tal vez, indicarle la forma de mirar con claridad. Al mismo tiempo, al ver que se refería a absolutos, le tocó en su fibra sensible, ya que aquellas materias sin definir venían oprimiéndolo desde siempre. La sensación que lo tiranizaba se ocultaba tras un sinfín de formas relativas, y esas formas tenían a su vez un origen independiente. En tales casos, por no haber hecho una indagación meticulosa, difícilmente podía llegar a avistar tal mal, porque sólo percibía el latigazo del huracán, y no las columnas vertebrales que brindaban el soporte al mal en conjunto. En una palabra, había ocasiones en que jamás podría desvelar el enjambre de sentimientos entrelazados que lo atormentaba, a no ser que algo o alguien proporcionasen luz al asunto. Tal era lo que el anciano había conseguido. Inclusive podía pasar que no sospechara nada de ese mal, y que creyera que era algo frecuente que le pasaba a casi todas las personas. Él comenzó a ver una luz en la distancia, y se aferró a ella confiando en que fuese una esperanza. El sendero se abrió a pesar de que no sabía que existiera tal camino. Desde hacía algún tiempo caminaba errante con sus cavilaciones a cuesta, y tales pensamientos no lo acompañaban como equipaje, sino como parásitos absorbiendo su esencia, su energía. Querido amigo, decía el viejo, hay ocasiones en que la meditación puede volver loco a un hombre. Te veo realmente preocupado por algo. ¿Qué es? Piensa que también la lucidez de tanto reverberar termina cegando. Así, la imagen del hombre pensante que contempla un hecho curioso y se rasca inocentemente la cabeza con la mano, de no detenerse, de no aceptar el beneficio de la duda, puede comenzar a arrancarse fragmentos de cuero cabelludo con las uñas al ver lo que no debería haber visto, al insistir donde debería haber desistido. Hay asuntos a los que no se le debería dar tanta vuelta. Los puntos de vista son infinitos sobre casi cualquier cuestión. Mejor es hacer la vista gorda. Pero ¿qué pasa cuando se ha avistado la punta del iceberg? ¿Se puede simplemente seguir como si nada? ¿Se puede volver al estado anterior? No, eso jamás. En cierto modo, eso fue lo que me pasó a mí. La claridad me obstruía la brújula y me impidió volver con nosotros. Ya no podía volver sobre mis pasos como si nada. Había trastocado ese límite donde no se vuelve atrás. Ya solo se puede avanzar. Solo queda mirar adelante, aunque ya todo sea una búsqueda autodestructiva. De joven, prosiguió el anciano, tuve una pasión, el arte, precisamente la pintura. Todo giraba en torno a ello, pero con el tiempo al no tener respuesta a mis obras, y es aquí, amigo mío, donde me equivoqué, porque, en la medida que un artista que se digne llamar como tal no puede ni debe esperar respuesta favorable del público, es decir, si su obra es creada para que logre aceptación en un público, bueno, es decir, como te decía, la llama se me fue apagando. No digo que tuviera talento ni nada por el estilo, y además, ¿qué podía importar eso? El viejo estaba demasiado ebrio y le costaba hablar coherentemente, y su marcha se había vuelto dificultosa. Al advertir él esto, lo invitó para que se sentara en el peldaño de la entrada de una casa que, cerca de donde estaban, ofrecía una base plana y cómoda para que así lo hiciera. En este punto es bueno destacar que él se sentía conmovido por el viejo, le inspiraba respeto, pero a la vez, aquello que había logrado reavivar algo adormecido en su interior conseguía que cualquiera de sus palabras le generaran un gran interés. Es así, amigo. Por cierto, ¿cuál es tu nombre?, preguntó el anciano. Ocurrió entonces que, antes de que él pudiera contestar, y antes de que el viejo se sentase del todo, éste se lanzó a los brazos del primero como si se hubiese sentado desnudo sobre unas brasas ardientes. Poseía una cara de espanto que fue mutando lentamente en una expresión de dolor. En un primer momento, él atribuyó este acto a un nuevo arrebato de aquel excéntrico hombre, a quien aún no conocía del todo.
El viejo empezó entonces a lanzar insultos a la oscuridad y jadeaba evidenciando que estaba realmente colérico. Él seguía estupefacto y creyó que de seguro el alcohol lo había trastocado. Pero, unos instantes después, apareció de entre las sombras el motivo por el cual el viejo había saltado como si el diablo le hubiera mordido el trasero. De gran tamaño era la rata que salió disparada desde el lugar en donde el viejo no había llegado a sentarse. El roedor avanzó unos pasos con tranquilidad. Luego giró la cabeza dejando ver que llevaba algo rojizo en la boca. Les dirigió una mirada que, debido a la penumbra reinante, brilló con un intenso y atrevido rojo carmesí. Ambos quedaron petrificados y asqueados, pero ni por un momento apartaron sus ojos del animal que, en el instante inmediato, desapareció entre las sombras. Él la vio esfumarse sumido en los recuerdos de la reciente experiencia, pero sin saber, y como podría, que esa rata no era cualquier rata.